hoy vamos a trabajar el tema de límites. Vamos a ver simplemente pequeñas nociones respecto al límite para poder entender bien cómo resolver después los ejercicios que nos plantean este concepto. Fijaos, cuando nosotros hablamos del límite, pensemos ¿qué significa estar al límite? Estar al límite es como estar al borde, ¿no? Es como pensar que nosotros estuviéramos al borde de una tarima y que nos caemos, que no nos caemos, entonces uno se puede aproximar infinitamente al límite sin llegar a caerse, por ejemplo. Entonces, si pensamos en el concepto de límite, vendría siendo una noción similar desde la perspectiva en que uno se acerca infinitamente a ese valor límite, pero no necesariamente tiene que tomar ese valor. Cuando uno toma ese valor, entonces está hablando ya de otro concepto que está asociado a la continuidad de una función. Pero vamos a quedarnos solo con esta parte en la que el límite nos habla de una aproximación infinita a un valor. Tomándolo o no tomándolo, pero no necesariamente lo toma. Entonces, fijaros, en este caso nosotros estamos diciendo que los valores de x se están aproximando a este valor a y se pueden aproximar por este lado o por este lado. Cuando nosotros hablamos de las aproximaciones al x desde este lado, estamos hablando de que la x se aproxima al valor a por la derecha. Y cuando estamos por este lado, nos estamos aproximando al valor a por la izquierda. Entonces, en la medida que yo me aproximo al a por la derecha y al a por la izquierda, si os dais cuenta, los valores llegan, este extremo llega a este valor de la función, este extremo llega a este valor de la función. Entonces, si lo proyectamos sobre el eje y, ¿qué pasa? Que los valores ahora se van acercando a este valor del L. He escrito L y no f de x, ¿por qué? Porque, como os decía, no siempre es necesario que la función tome ese valor. Pero sí que es importante que sepáis que para decir que ese límite existe en un punto, sí o sí necesitamos que se cumpla que el límite cuando vamos por la derecha del valor y el límite cuando vamos por la izquierda del valor x lleguen al mismo número. Es decir, ¿en qué casos no se va a cumplir eso? Fijémonos en tres posibilidades en las que vamos a decir que el límite no existe. El primer caso, cuando un límite no existe, es cuando tenemos un salto en la función. Claramente, aquí no se cumple esta idea que hemos dicho, que el límite por la izquierda y por la derecha del valor va al mismo sitio. Por ejemplo, fijaros en esta función f de t, donde definimos que vale el valor constante menos 1 si el t es negativo, lo dejamos abierto porque no toma el valor para el x igual, para el t igual a 0, y que vale 1 si el t es mayor o igual que 0. Entonces, la función tiene estos dos tramos. Pero además, en el único tramo donde nosotros podríamos ver, en el tramo donde nosotros queremos ver el límite, en este caso es el tramo que se acerca al 0, en el valor de t, que se va al 0 por la derecha y al 0 por la izquierda. Entonces, si calculamos el límite en ese punto de x igual a 0, es decir, calculamos en el x que está aquí, vamos por, en este caso hemos llamado x, a la t la hemos llamado, a la x la hemos llamado t. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos acercamos al t igual a 0 por la derecha y la función por la derecha, si nosotros nos fijamos a la derecha del t igual a 0, siempre estamos en el 1. Mientras que si nos fijamos en la función por la izquierda, siempre estamos en el menos 1. Entonces, el límite de la función cuando t tiende a 0 por la derecha es igual a 1, mientras que el límite de la función cuando el t tiende a 0 por la izquierda es igual a menos 1. Entonces, si os dais cuenta, por la derecha y por la izquierda, como pega un salto, va a sitios distintos, luego el límite ahí no existe. ¿Por qué? Porque no se cumple esa definición. O sea, en ambos lados llegamos a un número, pero esos números son distintos, por lo tanto no existe el límite. Veamos el segundo ejemplo en el que no existe el límite. Un segundo caso en que no existe el límite es cuando la función oscila. Fijaos, en este caso nosotros vemos la función seno de pi partido en x. Si vosotros dais valores de x que se vayan aproximando al valor 0, porque estamos buscando el valor cuando el x se aproxima al 0, entonces siempre en los límites tenéis que evaluar la función en los puntos que se van acercando al valor que estamos indicando aquí
por la derecha y por la izquierda. O sea que si vosotros dierais valores de la x 0.1 o 0 o menos 0.1, ¿ya? Nosotros estaríamos viendo que en la medida que vamos dando valores, esos valores van subiendo y van oscilando entre el menos 1 y 1. Y se van acercando infinitamente, oscilando, pero no llegan a tomar realmente el valor 0. Esta función oscila constantemente en torno al 0. Si hiciéramos un zoom en esa función, veríamos que eso se sigue repitiendo a modo de acordeón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso el límite no existe porque no llega a un punto en concreto, sino que toma infinitos valores entre el menos 1 y el 1 para la y, en la medida que yo me acerco al 0 por la derecha y por la izquierda del 0. Por lo tanto, en este caso el límite no existe tampoco. Y el tercer caso en que decimos que un límite no existe es cuando estamos trabajando con funciones que tienen asíntotas verticales. En este caso, nosotros hemos dado el ejemplo límite de 1 partido en x cuadrado cuando el x tiende a 0. De nuevo, vemos que pasa por la derecha del 0 y por la izquierda del 0. Por la derecha del 0, si nos fijamos en la función se acerca al 0 en el x, pero la función, ¿qué hace? La función se dispara, trata de acercarse al eje y, pero va tomando todos los valores pegaditos al eje y, ¿lo veis? Va tomando todos los valores, o sea, tomaría el 1, el 1,5, infinitos valores, pero nunca llega a tocar el eje y. Entonces significa que sigue creciendo infinitamente. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que el límite de 1 partido en x cuadrado cuando el x tiende a 0 por la derecha se va a más infinito. Quiero aclarar que más infinito no es un número. Infinito nos está hablando de un concepto en el que nosotros nos referimos a resultados que se hacen muy grandes y que se hacen muy grandes sin ningún tope, ¿ya? Así como cuando ponéis menos infinito, estáis hablando de valores que se hacen muy grandes, pero hacia el lado negativo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es más infinito. Entonces, cuando nosotros vemos ahora la función para el límite, vemos el límite de la función cuando el x tiende a 0 por la izquierda, yo barro en el x hacia el 0 desde este lado y la función que hace empieza a acercarse al eje y también hacia valores del eje y cada vez más grandes, o sea, valores de la función que se terminan haciendo muy grandes, por eso se llama más infinito. Y alguien podría decirme, pero a ver, si está dando más infinito y más infinito, dijimos que si el límite llegaba al mismo número, entonces había límite. Sí, pero estábamos diciendo que tenía que llegar a un número. Y en este caso hemos dicho que infinito no es un número, sino que son infinitos valores grandes, muy grandes. Entonces, en este caso, estamos diciendo que llega a más infinito por la derecha, que llega a más infinito por la izquierda. Pero ese límite realmente no existe porque no llega a un número concreto. Más adelante veréis ejercicios donde se calculan los límites y vais a ver qué relación tiene esto con la continuidad.